¿Qué pasa, tío? Muy bien, aquí estamos otra vez para hablar hoy del mileniado. Ya tocaba. ¿Tú qué tal? Muy bien, contento como siempre de estar aquí contigo. Y hoy venimos con un asunto que habíamos hablado hace unas semanas que consideramos que puede ser interesante para la audiencia. Y venimos a hablar, como bien decías, sobre el mileniado. La primera cuestión que te quería trasladar, que es un habitual en los podcasts, es que visibilices aquella primera premisa para a partir de aquí, pues empezar a patar la charrada. Sí, yo creo que en cualquier colectivo, en cualquier, digamos, grupo con una identidad relativamente definida, siempre aparecen líderes de opinión o podemos llamarlos puntas de lanza o caras visibles que intentan definir lo existente y a la vez determinar el futuro de eso existente, en este caso el mileniado, ¿no? O sea, no solo definen la identidad del mileniado, sino que la configuran a posteriori o lo intentan, vaya. Alguna vez tú has hecho mención al concepto de comunitariado, que sería dentro del mileniado, de los millennials, becarios, generalmente, este grupo de jóvenes formados que, a pesar de estar formados y de tener una, digamos, una preparación bastante contundente, intelectualmente hablando, son precarios por las condiciones paupérrimas en las que los millennials tenemos que vivir, ¿no? Y sí, yo creo que cada vez es más claro que existe dentro de esta generación millennial algunas caras visibles que configuran nuestra identidad. Yo hacía mención rápidamente aquí en la descripción y tengo aquí algún apunte más sobre el hecho de que tanto Hollywood como las historias del abuelo Cebolleta que hemos estado escuchando durante toda nuestra infancia de cómo en los años 60, 70, los jóvenes de aquel momento lucharon por crearse un futuro y determinar la opresión, acabar con la opresión que estaban sufriendo y cómo se convirtieron casi en héroes y eran una generación, bueno, que sabía lo que tenía valor y luchaban por ello. Y entonces, nosotros hemos crecido con estas historias y, sin embargo, no se nos permite ejecutar ahora el protagonismo, digamos, ser los protagonistas de nuestro tiempo, ¿no? Es algo paradójico, pero es esta misma generación o los representantes de esta misma generación que nos cuenta cómo hay que ser el protagonista de tu tiempo, la que nos imposibilita serlo. Y es ciertamente paradójico. Y por tanto yo creo que este comunitariado al que tú haces referencia viene un poco a exigir que ya nos toca, ¿no? Y digamos a acabar un poco con esta frustración consecuente a la imposibilidad de poder tener un papel activo en la sociedad. Es decir, nos hemos preparado, o por lo menos cierta parte de cierto porcentaje de este mileniado ha tenido la posibilidad de prepararse y la certeza de que era necesario hacerlo. Sin embargo, no se nos permite, no se da este cambio, ¿no? No se pasa el testigo, bueno, ya está, ¿sabes? Como la esperanza de vida se ha alargado tanto, estos putos viejos no nos dejan ni tener sueldos dignos, ni desarrollar nuestro trabajo con dignidad, ni poder tener un progreso social progresivo. Y bueno, yo creo que este comunitariado es lo que viene un poco a declamar, ¿no? Y a exigir y a poner la voz a esta generación y a sus demandas. Claro, cuando aparecen estas cabezas visibles, que en cierto modo son un altavoz de ciertos intereses, se convierten en líderes de opinión. Y cuando la interacción que se crea entre individuos que comparten, que participan, que opinan sobre asuntos candentes en nuestra cotidianidad, eso deviene, en muchos casos, en un nicho de mercado donde medios de comunicación se acercan para poder canalizar aquello que se está fraguando, ¿no? Y construir productos de consumo para que ese mileniado pueda consumir. En este punto, pues, el mileniado puede encontrar noticias, artículos, reflexiones, donde va a poder, digamos, satisfacer pues aquellos intereses que gobiernan su inquietud. El hecho de que estos líderes de opinión formen parte de estos medios de comunicación
que construyen productos para el mileniado, no sé hasta qué punto esto puede tener la capacidad de cuestionar el statu quo. Si bien es cierto que estos líderes de opinión lo que hacen es visibilizar aquellas situaciones más perversas o más negligentes, cuando pasan por el filtro de los medios de comunicación de masas, no sé hasta qué punto eso puede ser rupturista. Weber en su, en su análisis bueno, el espíritu del capitalismo, en la obra del espíritu del capitalismo, ya decía que a la hora de analizar cualquier concepto de manera genérica y globalizante, se diluía un poco el análisis y digamos que se perdía muchísimos elementos súper relevantes en pos de una mayor comprensión. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando un líder de opinión, en este caso millennial, empieza a formar parte de un medio de comunicación de masas, llega a muchísima más gente, pero seguramente tenga que pasar por el filtro de lo que se puede decir y lo que no. Y si algo que tú consideras que es revolucionario o rompedor se puede decir en un medio de comunicación de masas, posiblemente es porque efectivamente no es rompedor ni revolucionario. Por pura definición, la revolución jamás será televisada, porque si es televisada no es revolución. Porque estos medios de comunicación de masas, en la defensa de su propia existencia, jamás emitirán digamos, elementos que le hagan daño a su propia existencia, como es, tiene puto sentido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo creo que en la medida en que alguien con una capacidad de comprensión de la realidad que le rodea y de la entidad que le configura, pues saca la cabeza y dice esto es así, si eso se convierte en hegemónico por determinados elementos no revolucionario, yo creo que es relacionado a lo que nos vende Hollywood y a lo que nos vende esta cultura de la revolución positiva per se, en el momento en que eso ocurre, esa revolución, digamos, esos mensajes ya no son reivindicativos, porque existen, digamos, en los medios de comunicación de masas y se han descafeinado de cierta manera. Y esto es paradójico, porque se populariza y se comercializa y se mercantiliza la contracultura. Lo underground va a ser genérico y por tanto, por definición, no es underground. Lo indie es lo más mainstream, por lo tanto ya no es indie, ya no es independiente, sino que es mainstream. ¿Hasta qué punto existe la posibilidad de ser siempre, claro, es lo de siempre, ¿no? El efecto ser izquierda unida. Tú quieres ser izquierda unida y defender tus principios, pero te va a votar tu madre y ya está. Sin embargo, si quieres ser un poco más popular, pues tendrás que pasar por el aro. Y es un poco lo que creo que nos pasa a los millennials y es muy contraproducente en el sentido de intentar cambiar las cosas porque se entra dentro de este juego mercantilista del sistema capitalista, ¿no? Yo creo que es algo que hacen muy bien. Saben interiorizar esta voluntad de cambio y convertirla en algo mercantilizable y así, por tanto, deja de ser potencialmente generador de cambio. Lipovetsky en su libro de la ligereza ya nos dice, ¿no?, que el sistema ha convertido los escándalos en noticias propagandísticas y la provocación ha sido absorbida por el público de masas formando parte del menú consumista. El mercado ha transformado a la rebelión en una actitud y una postura. Ser rebelde ya no contiene connotaciones amenazantes, ya no es una condición que atemoriza al statu quo. Se convierte, como decía antes, en una etiqueta para ese líder de opinión. ¿Qué sucede? Que si realmente ese individuo tuviera la capacidad para poner entre las cuerdas al establishment, no formaría parte de los círculos de comunicación de masas. Disidencia sí, pero controlada, y disidencia como reclamo propagandístico, ¿no?, como producto consumista. Y cuando eso sucede, y eso creo que es uno de los elementos más relevantes, cuando el viewer, el lector, se acerca y consume ese líder de opinión, ese producto, en muchos casos él se cree esa historia de que está siendo muy revolucionario.
sin duda, y también desincentivan la voluntad de cambio, ¿no? Porque la gente se considera libre de poder establecer una alternativa cuando en realidad no es alternativa, siempre y cuando el sistema te lo permita, como es lógico, ¿no? Hay una serie que no es que sea excesivamente buena, la verdad, pero es bastante reciente, que se llama Los Segundos de Midas, y voy a spoilearla absolutamente, pero viene bien porque, como ejemplo, porque trata sobre una asociación de multimillonarios muy poderosos que intentan que el protagonista, que es multimillonario, les dé 50 millones de euros, si no me equivoco. ¿Qué pasa? Que a él se niega y van matando gente. Al final, cuando él accede a dar este dinero, que al final ellos no le piden, a condición de que él forme parte de este club. ¿Qué quiero decir con esto? Creo que ejemplifica muy bien lo que estamos contando, porque supone que la persona, que en este caso el multimillonario, que es Luis Tosar, el actor, representa como una alternativa dentro del mundo de los multimillonarios, que está un poco en contra de esta corriente hegemónica, deja de ser una alternativa en el momento en que acepta los preceptos de los segundos de Midas, como se llama el grupo, y por tanto los interioriza. Si nosotros en un futuro eventual llegamos a petarlo, pues también será paradójico, porque nosotros criticamos los preceptos del mileniado y sin embargo seríamos líderes de opiniones para el mileniado. ¿Qué clase de virtuosismo es este? Es curioso, pero bueno, es así. Y la parte negativa, como he dicho antes, es que se imposibilita generar un cambio real, porque en el momento en que existe algo que tiene la potencialidad de generar un cambio, se absorbe y se transforma en el establishment, por decirlo así, entonces ya deja de tener posibilidad de cambio. Yo no sé si querrás añadir alguna cosa más, si no yo como último comentario cambiaría de tema y me iría al hecho de cómo nuestra generación, uno de los elementos que creo que nos caracteriza es la parcelarización, la atomización en muchísimos colectivos de diferente índole, pero que comparten una serie de rasgos que harían que perteneciesen a la misma generación y al mismo colectivo. Sería, bueno, el mileniado precario, o no precario, pero mileniado. Y como ejemplificación y ejemplo paradigmático de esto es la ausencia de himnos, la ausencia de una música que defina y configure nuestra identidad, como si tenían las generaciones pasadas. Sí que es verdad que existen himnos musicales, de hecho tenemos quizás un excedente de himnos que son de poca duración, pero lo petan mucho y luego desaparecen, y himnos en muchos estilos musicales diferentes, y sin embargo no existe un himno o no existen una serie de himnos concretos que definan a toda nuestra generación, porque existen unas diferencias que definen y delimitan de manera muy clara a estos colectivos que pertenecen en última instancia al mileniado. Yo creo que en los años 60, 70 no ocurría esto. Existían una serie de músicas que podíamos llamar populares y que definían la situación y las características propias de una generación. Y si nos vamos más para atrás, de manera más clara todavía, en los años 30, 40, en la Guerra Civil o en la Segunda Guerra Mundial, mucho más claramente. El hecho de que el mileniado albergue muchas tipologías hace que lo que para un grupo sea un himno, para otro no lo sea, porque no se siente interpelado por ese cantante, esa Exacto. letra o ese género. Verdú, me venía a la mente, Vicente Verdú dice, ¿no?, que pasamos de clases sociales a clases de vida. Creo que esta premisa de clases de vida es interesante porque tiene la capacidad de poder permitirnos entender por qué sucede, ¿no? Himnos los hay. Ahora bien, como bien comentabas tú, que tengan la capacidad de homogenizar al mileniado es mucho más complejo, teniendo en cuenta también que la industria de la música ha tenido la capacidad de poder construir productos de consumo que han ayudado a esa parcialización. Si vamos al rap, podemos encontrar actualmente una amalgama de estilos increíble. Entonces, será muy difícil y muy complicado ya para terminar mi intervención, será muy difícil
y complicado encontrar ese himno capaz de interpelar al mileniado como consecuencia, como decíamos antes, como consecuencia de la índole del mileniado. Básicamente es por esto que apuntábamos y también por algo que he comentado antes muy rápidamente, y es la que también, digamos, pertenece a la naturaleza propia del mileniado y de estos tiempos postmodernos, a la rapidez de todo, ¿no? Aparece una canción que lo peta un verano, lo peta durante un tiempo, un año, y luego ya desaparece. Entonces, aunque devenga en himno temporal, si dura solo un corto plazo de tiempo, no es himno, por definición, y eso complica de nuevo la identificación a través de unos himnos, en estos casos, musicales, ¿no? Esto sí que existía antes. Claro que, digamos, en los años 40 o 30 había muchísimas discusiones internas dentro de un colectivo o de una ideología concreta, como podía ser la izquierda, pero se tenía muy claro cuáles eran los rasgos identificativos esenciales y genéricos, cosa que hoy en día creo que no. Y es un poco lo que intentaba transmitir con la ausencia de estos signos. Y el otro elemento importante es el que tú apuntabas, claramente, el hecho de que cuando todo está tan atomizado y tan parcializado, existen unas discusiones por diferencias tan nimias que se pierde un poco el sentido de ser y dificulta la aglutinación. Por mi parte ya estaría, si quieres lo dejamos aquí, no sin antes recordar que aquellas personas que quieran seguirnos lo pueden hacer a través de Instagram, Twitter y nuestra cuenta de People. Las personas que quieran leernos pues lo podrán hacer a través de nuestros blogs personales. Aquellas personas que quieran contactarnos ya directamente que nos contacten por Instagram, ¿de acuerdo? Así que nada, dejamos aquí el podcast, esperemos que os haya gustado y nos vemos en el siguiente podcast. Que vagi molt bé. Que vaya bien. Escucha.